Bienvenidos, Dios los bendiga a este nuevo estudio bíblico. Vamos a ponernos en pie, quienes estamos por acá y en casa nos vamos a unir todos y vamos a orar para darle gloria al Señor, para bendecir su nombre. Amén, eso es, gracias Jesús, bendito sea tu nombre Señor, te alabamos, te damos gracias. Y vamos a pedirle al Señor que haga su voluntad y haga su obra en nuestros corazones en este día. Padre, Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, porque fielmente, Señor, suples para nuestras necesidades espirituales y naturales todo el tiempo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque venimos confiados, Señor Dios, a sentarnos a la mesa, sabiendo que tú tienes una porción del Cordero, una porción de pan especial, maravillosa, siempre dispuesta para todo aquel que tiene hambre, Señor. Bendito Señor, haznos tener cada vez más hambre. Bendito Padre, e instrúyenos, enséñanos, edifica, Señor Dios, tu verdad en nosotros, edifica a Cristo en nosotros mientras aún haya tiempo. Señor, te damos gracias por este día, por el privilegio de estar delante de tu presencia, Señor, por el privilegio de haber sido hechos hijos tuyos, Señor Dios, y de estar fundados en la roca, fundados en la verdad. Gracias, Señor, a la sangre redentora de Jesucristo, al amor con el que nos amas. Gracias, Señor, por todas las experiencias espirituales que nos has dado para fundarnos, Señor, cimentarnos y edificar más de Cristo en nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, que podemos abrirla, Señor, y comer de ella. Te damos gracias pues por la porción que tienes destinada para cada uno de nosotros hoy. Oramos, Señor, que con esta, Señor Dios, nos toques, nos cambies, nos transformes. Abre nuestros oídos, Señor, y abre nuestros ojos. Ayúdanos a ver lo que vamos a escuchar. Toca nuestro corazón, toca nuestro entendimiento, Señor Dios, para que nos arrepintamos y tú nos puedas sanar, Señor. Bendito Padre, y edifica más de Cristo en nosotros, Señor, te lo pedimos. Señor, mientras haya tiempo, sigue regenerando, transformando, convirtiendo y conformando a imagen tuya nuestra naturaleza humana a medida que Cristo va creciendo en nosotros. Te amamos pues, te damos gracias, te damos la gloria, esperamos en ti y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito Dios. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a sentarnos, a acomodarnos y a estudiar. Estamos estudiando a Jesucristo como el rey, el sacerdote y el profeta. Ya lo trazamos en términos generales, a Cristo a la diestra del Padre, en estas tres grandes capacidades, y hay otras que vamos a ir viendo en su momento. Pero ahorita estamos estudiando cómo el Señor en estas tres capacidades opera en nosotros. Él vino a hacer su morada en nosotros, su tabernáculo en nosotros. Así es que aquí adentro tenemos un rey, un profeta, un sacerdote. Y gracias a Dios. Si no tuviéramos un rey en nosotros, no habría tal cosa como poder para sojuzgar, poder para conquistar. Pero tenemos al rey, por eso sí se puede. Amén. Si no tuviéramos a un sacerdote adentro, ¿a qué horas sabríamos cómo orar? Pero tenemos al sumo sacerdote en nosotros. Y si no tuviéramos a un profeta adentro, ¿a qué horas vamos a hablar la verdad en amor? Amén. Y a usar la palabra de Dios con poder para hacer retroceder las fuerzas de las tinieblas. Amén. Ese es un lado. Pero estamos viendo este otro lado, que es la obra que hace la presencia de Cristo dentro de nosotros en estas tres capacidades. Ya ven pues, como rey, pongamos aquí rey, como rey, el Señor Jesucristo, Él llegó a nuestro corazón desde el día de nuestra salvación. El Señor creó un nuevo hombre. El nuevo nacimiento es precisamente la creación de ese nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre. Y Cristo viniendo a morar dentro de nuestro nuevo hombre. Yo me acuerdo hace años, había personas que decían, esa persona tal vez es salva, pero no ha nacido de nuevo.
Y al principio yo me rascaba la cabeza, decía, pues quién sabe, ¿verdad? Después, un par de pasos más para adelante en la palabra de Dios, dije, el nuevo nacimiento es la salvación es el nuevo nacimiento. Yo creo que lo que estaban tratando de decir es, esa persona es salva, pero todavía es carnal y mundana. Es lo que estaban tratando de decir, o inmadura, ¿verdad? Pero la salvación nos da el nuevo nacimiento. Amén. Son dos cosas que operan al mismo tiempo. Entonces, desde ese día tenemos al rey, al sacerdote y al profeta dentro. Nada más, por supuesto que tenemos que dejarlo crecer para que él pueda ir haciendo lo que él llegó a hacer a nuestros corazones. La salvación inicial, eso es más de lo que merecemos, nadie va a discutir eso, por supuesto que sí. Hace la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. Pero cuando Cristo crece en nosotros, tenemos la oportunidad de dejarlo a Él convertirnos, regenerarnos, transformarnos, convertirnos y conformarnos a imagen suya, para que lo que éramos deje de ser y el Señor nos cambie, nos transforme. Dejemos de actuar, de ser como éramos cuando el Señor nos encontró y empecemos poco a poco a ser más como Cristo, a reflejar un poco más al Señor Jesucristo en nuestra vida diaria, en nuestra conducta, en nuestra conversación. Amén. En la semana pasada enfatizamos otra vez esto. La esposa del Cordero no es el nuevo corazón. Ese es Cristo en nosotros. Es con Él que nos vamos a casar. La esposa del Cordero es el viejo corazón que ha sido convertido. Amén. Por eso no hay excusa, no hay tales de que yo así soy, así me quedo y así me voy a morir. Pues usted sírvase, haga lo que quiera con su vida. Pero yo no quiero ser lo que soy, no me quiero morir como soy. Amén. Quiero que el Señor me conforme a imagen suya. Y entonces es ese viejo corazón convertido lo que el Señor va a tomar por esposa. En otras palabras, es con eso que el Señor se va a unir, pues ya lo está en el grado que sea, pero eternamente, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces por eso necesitamos el ministerio del rey, del sacerdote y del profeta aquí adentro. El rey llegó para conquistar. De hecho, nuestro nuevo hombre no puede seguir creciendo si se encuentra con obstáculos. Dibujémoslo como el corazón, ¿verdad? Aquí está el viejo corazón. Y dentro de ese viejo corazón, el Señor crea un nuevo corazón. Empieza chiquito, como un niño en Cristo. Amén. Bueno, a medida que el Señor viene y va completando las experiencias espirituales que tiene para nosotros, nos bautiza con el Espíritu Santo. Somos bautizados en agua. El nuevo hombre va creciendo, va creciendo. Ahora, de repente en el proceso de crecer, el nuevo hombre se va a encontrar con un obstáculo por aquí. Un amor extraño que tenemos en el corazón, ¿verdad? Y ¡pum! Topa. ¿Cómo sabemos que topó? Porque antes no estábamos conscientes de este amor extraño que hay metido ahí en el corazón. De repente ahora sí estamos conscientes de eso y decimos, yo no me había dado cuenta de esto. Y empezamos a verlo como el Señor lo ve y decimos, Señor, si tú no lo quieres ahí, yo tampoco. Y ahí es donde empieza el trabajo, ¿verdad? El sacerdote empieza a examinarnos, a examinar nuestra condición, nuestro estado, y descubre aquí un amor extraño metido en el corazón, ¿verdad? Luego viene el profeta. Y hoy vamos a ver un poco al profeta y vamos a seguir viendo al sacerdote. Viene el profeta y con la palabra busca destruir esta cosa, derribar esta cosa, porque él quiere edificar más de la estatura de Cristo en nosotros. Entonces, una vez vemos el asunto y lo rendimos y nos arrepentimos y se lo llevamos al Señor, ¿qué creen? Más espacio para seguir creciendo, para que el rey en nosotros siga conquistando, siga tomando terreno, ganando terreno dentro de nosotros. Amén. Alguien dirá, ¿y cuándo termina ese proceso? Pues yo no sé, porque resulta que aquí hay otro amor extraño, ¿verdad? O alguna otra cosa que se tiene que ir. Entonces, otra vez,
Yo no sé cuánto tiempo toma ese proceso, depende de cuánta mugre encuentra el Señor adentro. Había un predicador canadiense al que le encantaba esa palabra. Decía la mugre que tenemos dentro. Él era canadiense y dice: hasta la palabra suena como lo que es, dice. Pero eso es o no. Ajá, muy bien. Entonces, en fin, el rey. Creo que ya les había dado estas citas, pero quiero refrescárselas. Salmo 19, verso 13. Salmo 19, verso 13. Así es que estas lecciones son muy importantes. Nosotros, pues por la gracia de Dios, hemos manejado estos conceptos desde hace años. Pero hay muchas personas que creen: ok, ya soy salvo, ya llegó Cristo. Ajá, es un bebé espiritual, es una semilla, no la he dejado que crezca, no la he dejado que dé mucho fruto, pero ya llegó, es todo lo que necesito, es todo lo que me interesa, no necesito más. Y creen, ya se sienten completos de esa manera. Pues son salvos, pero todavía no son completos. Amén. Ok, entonces mucha gente no entiende la necesidad y la urgencia de empezar este proceso y dejar que Cristo sí vaya creciendo y nos vaya perfeccionándonos a nosotros, convirtiéndonos, ¿verdad?, de la manera como quiere hacerlo. Ok, Salmo 19, verso 13. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y si nuestro nuevo hombre nos está enseñoreando, si el rey en nosotros no está conquistando y sojuzgando al resto de nosotros, entonces ¿saben qué va a pasar? Tarde o temprano puede ocurrir que el resto de nosotros empieza a enseñorearse sobre nuestro hombre espiritual y empezamos a dar pasos para atrás y empezamos a dar marcha atrás y empezamos a retomar cosas que ya habíamos dejado. Como dice Pablo, si las cosas que destruí, gracias, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Exactamente. Eso significa que de repente un día, a saber qué me pasó, me agarraron en un mal momento de mi carne y entonces me enojo o lo que sea y de repente empiezo que con excusas, que con cosas, cuando menos vengo a sentir lo que ya había yo ganado de terreno dentro de mí, empiezo a perderlo y empiezo a recoger hábitos que ya había dejado atrás y empiezo a recoger patrones de conducta que había dejado atrás y deseos que yo ya no estaba dejando que me gobernaran. Amén. Salmo 119, verso 133. Este es un repaso, estos ya se los había dado, pero no quería dejar de repasar esto. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí, pues las tengo. La palabra iniquidad se define como inmoralidad. Pues todos, si existimos, somos inmorales, por definición. ¿Sí? ¿Ok? Pero dice, una cosa es tener un viejo corazón y pues estar lidiando con él como se debe y estar concentrados en dejar que Cristo vaya creciendo más y más. Y otra cosa es dejarnos señorear por el viejo corazón, ¿verdad? Ok, o enseñorear por el viejo corazón. Bueno, y viene Pablo y dice Romanos 6:12, ¿saben qué? Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. En otras palabras, el rey va a seguir en el trono y va a seguir mandando, ¿verdad?
Y en Romanos capítulo 6, verso 12, llama la atención que los dos son 6 doces. Romanos 6, verso 12, en ningún momento nos dice la escritura: qué bárbaro, usted ya es cristiano, se supone que usted ya no tiene un viejo corazón, un viejo hombre, una naturaleza carnal, una mente carnal. No, pues esa es fantasía. La realidad es que sí los tenemos, pero la cosa está en que quién va a gobernar sobre quién o quién va a señorear sobre quién. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando estamos caminando con Cristo es más fácil, vamos a tener a nuestro nuevo hombre fortalecido, y es más fácil que sea Cristo el que domine, el que reine, el que sojuzgue. Amén. ¿Ok? Y si de alguna manera nos topamos con un área de nosotros mismos que es muy fuerte y de repente nos pone tropiezo, nos mete zancadilla, si Cristo está lo suficientemente fuerte en nosotros, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a clamar la sangre en ese momento, a decir: Señor, perdóname, reconozco mi culpa porque fui yo el que me dejé señorear por esto. Perdóname, límpiame con tu sangre. Nos levantamos y seguimos caminando, entendiendo que perder una batalla no es perder la guerra. Amén. La guerra la vamos a ganar porque Cristo está en nosotros. Ok, entonces ese es el ministerio del Rey. Él quiere seguir conquistando y poseyendo la totalidad de nuestro ser. Pero como hay cosillas allá adentro con las que en el proceso de crecer se va topando, ¿verdad? El nuevo hombre, Cristo en nosotros. Esas son todas nuestras cosillas que tenemos allá adentro. Entonces necesitamos el ministerio del sacerdote. A veces cuando ya nuestro nuevo hombre creció lo suficiente, pensamos: yo ya soy un portento espiritual, yo ya soy un gigante espiritual, ¿verdad? Y Dios nos permite tener experiencias maravillosas. Y desde el principio yo era re inmaduro todavía espiritualmente hablando, y a esas alturas yo podía contar experiencias personales maravillosas que Dios me permitió tener al principio. Y uno cree que uno ya va muy como crecido. Y yo me acuerdo, no tenía ni un año de ser cristiano. Y una vez me detuvo alguien, me saludó: ¿y cómo estás? Y me empezó a contar, y era una hermana que tenía años de estar ahí. Y me empezó a contar: ay, fíjate que es que tengo este achaque y tengo esta enfermedad y tengo esta cosa. Y nunca se me olvida, me estoy viendo dónde estaba llevándose a cabo esa conversación. Me acuerdo muy bien. Y yo me acuerdo, pues escuché a la hermana y todo. Yo era recién convertido, pero cuando uno está recién convertido, uno cree que uno está en la cima del mundo. En un sentido sí, por don, porque el Señor nos lleva sobre las alas del águila. Vea en el libro de Deuteronomio qué hizo Dios con Israel. Los elevó sobre las alas del águila desde que lo sacó de Egipto, y dice: lo llevé sobre las alturas de la tierra, dice, y apenas están saliendo de Egipto. En otras palabras, por don Dios nos permite experimentar las alturas que nos esperan más adelante si crecemos. Entonces yo estaba en ese proceso, pero como no sabía nada de todo esto que les estoy explicando, yo dije: hoy sí, ¿verdad? Y cuando la hermana terminó de contarme de sus achaques y sus cosas, yo tengo que ser muy sincero, en mi interior pensé: yo pienso que a estas alturas debería ser más espiritual. Yo desde que me convertí, pero ni un catarro. Bueno, ¿qué creen? No pasó demasiado tiempo sin que el sacerdote entrara en acción y empezara a examinarme y a hablarme, ¿verdad? Y vino el profeta a hablarme y a decir: oye, hay algo que tengo que arrancar. Si voy a plantar algo nuevo, tengo que arrancar algo viejo. Tengo que destruir algo si voy a construir algo. Y empezó a tratar el Señor conmigo. Yo no me había dado cuenta de cosas de mi carácter y de mi conducta y cosas así, porque pues uno está tan habituado, ¿verdad? Hasta que le llegó su día. Y todo esto es porque el Rey estaba listo para conquistar más de mi ser interior. Amén. Entonces, bueno, vámonos al profeta. Miren lo que hace el profeta. Jeremías capítulo 1, verso 9.
Vamos a agarrarlo aquí de Jeremías. Jeremías 1:9. Y se acuerdan que les di una cita en donde Moisés dijo que el Señor iba a levantar profeta como yo dijo, les levantará el Señor. Y estaba refiriéndose a Jesús. Es muy claro porque eso lo citan en el Nuevo Testamento varias veces en relación a Jesús. Pero veamos el ministerio del profeta. Aquí en Jeremías se hace muy claro en los términos que se usan aquí. Jeremías capítulo 1, verso 9 y 10. Dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Ahora voy a cambiar de pantalla acá y voy a poner aquí al profeta. Y voy a poner una balanza aquí. Te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Es exactamente lo que hizo Dios al poner a Jesús aquí adentro de nuestro corazón. Lo puso sobre naciones, las 10 naciones de Canaán que están corruptas, sobre reinos, los 4 reinos de la carne representados por el león, el oso, el águila y la bestia terrible. Amén. Y dice: este es tu ministerio, Jeremías, porque yo te he puesto a ti como profeta. Este es el ministerio del profeta o de la profecía o de la palabra inspirada por Dios. Esto es lo que hace la palabra inspirada por Dios. Hoy en día nos centramos en la profecía y le llamamos profeta a una persona que tiene el don del Espíritu Santo, de la palabra de profecía. Eso no lo convierte en un profeta. Profetas son Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, son profetas de la palabra. ¿Me explico? ¿Ven la diferencia? Una cosa es el don del Espíritu y otra cosa es un profeta de la palabra. ¿Sí? Por eso es que uno no oye profecías como: mira, si no te arrepientes de esto que estás haciendo, que el Señor ya lo vio, entonces te va a pasar esto y esto. Jamás oímos eso. ¿Qué oímos? El Señor te va a dar un carro nuevo y te va a dar una casa más grande y te va a llevar de viaje y te vas a ir en primera clase ¿o no? Ajá. Pero la profecía de la palabra es otra cosa. Es otra cosa. Y la palabra tiene 2 lados. Un lado destructivo y un lado constructivo. O el lado, lo debía haber dicho al revés, bueno, pero pongámoslo así: mal y bien. Es allí donde vemos el ministerio de Dios como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entendemos que es cada uno de esos 2 lados. Dice: te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar. Dice: para edificar y para plantar. ¿Ven? Ese es el ministerio de la profecía. El Señor quiere plantar en nosotros su palabra, su verdad. Quiere convertirnos en árboles de vida, árboles de justicia. Pero para poder plantar, primero tiene que arrancar. Entonces la palabra de Dios viene y primero arranca, entonces planta. Amén. La palabra de Dios viene y primero destruye, arruina y derriba, entonces edifica. Entonces edifica. ¿Lo ven? Ese es el ministerio de la palabra de Dios. Es lo que Jesús hace en nosotros, con nosotros, buscando arrancar y buscando derribar, porque Él quiere plantar y Él quiere edificar. Entonces, cuando estamos en ese proceso en el que el sacerdote está examinando la ofrenda y dice: aquí hay algo que se tiene que ir. El Señor va a ser fiel, nos va a hablar a través de su palabra, mientras estudiamos la Biblia o en una prédica o de alguna manera, o a lo mejor a través de un profeta, pero uno de los de verdad.
Amén. Ajá. Si las profecías que recibimos solo son para celebrar o para, ¿qué les digo? Sí, pues para celebrar algo que a lo mejor ni siquiera se cumple al final porque pasa mucho, ¿verdad? Algo no está bien allí, algo no está completo allí. A mucha gente le enseñan que profetizar es como, se supone que yo soy profeta, cada cosa que yo diga se tiene que cumplir. Entonces yo vengo y de mi propio corazón hablo palabras preciosas sobre la gente y les digo cosas lindísimas y cosas muy positivas. Amén. Eso no es profetizar. ¿Ok? Va. Ahora, Jeremías sí era profeta. Entonces vino Dios y le dijo, primero arrancas y destruyes, entonces vas a poder plantar y edificar. Amén. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Por eso a veces viene la palabra y es como pues sigue siendo la palabra de Dios, pero a veces les ha pasado que ¡pum! Nos golpea. O sea, cabal dio en el blanco. ¿Qué está haciendo Dios? Está buscando derribar. Está buscando arrancar, está buscando destruir, está buscando arruinar algo que se tiene que ir, porque está listo para plantar y para edificar. Amén. Miren, solo salgamos de esto y regresamos al sacerdote. Jeremías 18, verso 7. Jeremías 18, versos... leamos desde el verso 6. Mejor les voy a leer desde el verso 5. Verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. ¿Vieron allí? Mal y bien. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal, cuando entendemos que Dios trabaja de esos dos lados. Arranca, destruye, arruina y derriba para edificar y plantar. Amén. Ok, Jeremías 31, 27. Dios usó estos términos 4 veces aquí en el libro del profeta Jeremías. Jeremías 31, verso 27. Jeremías 31, 27. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder. Y adivinen que aquí mencionan otro más: afligir. Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Tremendo, ¿sí? Bueno, Jeremías 45. Verso 4. Y dice: así le dirás, ha dicho Jehová: he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Aquí está hablando de gente y cosas que Dios edificó y plantó, y aún así hubo rebelión y rebeldía. Pues entonces arranca y destruye otra vez para volver a empezar, ¿verdad? Amén. Así es que eso es lo que hace Jesucristo, el profeta, en nosotros, ¿verdad? Cuando Él ve que somos obedientes y que queremos de veras dejar que Él haga su obra en nosotros, Él va a poner su mano bien apretadita
en nuestra vida y nos va a ayudar a ver dónde necesita Él arrancar, arruinar, quitar, ¿sí? Para poder edificar, para poder plantar. Yo me acuerdo una vez, hace mucho tiempo que no cuento esto, pero hace años, me acuerdo que yo estaba tan extasiado con mi experiencia personal con Dios que tengo que serles sincero, ya el Señor me curó. Pero era como que la gente se preocupara de su propia relación con Dios. A mí déjenme en paz con la mía y no me molesten, no me quiten el tiempo. Yo era soltero, era hace años esto. Y me acuerdo que una vez estaba orando, yo solito, estaba ayunando y orando. Teníamos un cuarto de oración en nuestra iglesia. Y de repente Dios me dio una visión, pero empecé como antes de que me dio esa visión, empecé a sentir como que su mano bien pesada. Y es que uno pone atención, ¿verdad? Y uno dice, algo no debe andar bien. Y no me acuerdo si ese mismo día o a la semana siguiente, que otra vez estaba en ayuno y oración, de repente tuve una visión. Y el Señor, para hacérselos corto, no les voy a decir qué fue la visión, pero para hacerles corta la historia, el Señor me reprendió y me dijo, te tienes que dar a los demás. Me corrigió rapidito. Amén. Así es que para que vean cómo el profeta arranca, destruye para poder plantar, para poder edificar. Amén. Y el sacerdote viene y nos examina y ve cosas que uno mismo no mira, pero pues gracias a Dios, para eso tenemos a Jesús, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces ahora regresemos al sacerdote. Se los está dando a los tres de un solo sacerdote. Hemos mencionado algunas cosas de cada uno, pero es que Jesús opera en estas tres capacidades de junto con nosotros, porque el rey quiere expandir su reino dentro de nosotros. El sacerdote tiene que venir y examinar el estado de nuestro corazón, y entonces el profeta fielmente viene y pone su dedo y dice, esto se tiene que ir, esto tiene que cambiar, ¿sí? Y si ve que es algo que nosotros no vamos a poder dejar o hacer a un lado, Él va a crear una situación para derribar, destruir, arrancar, arruinar, afligir, lo que tenga que hacer. Cuando termina con nosotros, el Señor habrá plantado algo nuevo, habrá edificado algo nuevo. Amén. Así es que, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Miren, esto es caminar con Jesucristo. ¿Qué otra cosa? Pues esto y muchas otras cosas, pero esto es caminar con Jesucristo. Esto es tener una relación viva, personal, continua, diaria con el Señor. Y esto es ir haciendo progreso espiritual. Amén. Dejando que el Señor vaya trabajándonos y edificando y plantando. Bueno, regresemos al sacerdote entonces. Él, y ya estudiamos que de sus trabajos más arduos, aparte pues del trabajo diario de presentar las ofrendas, pero él tenía que examinar la condición de los sacerdotes para ver si calificaban para sucederlo al sumo sacerdote pues en el sacerdocio. También él tenía la tarea de examinar las ofrendas que se estaban presentando para asegurarse que fueran sin mancha ni nada. Bueno, hoy vamos a ver otra grande tarea que tenía el sacerdote. Esto lo estudiamos hace unos años, así es que vamos a repasarlo en Levítico capítulo 13. Levítico 13, déjenme ver si 13, Lev 13. Y una de las grandes tareas, y se menciona aquí en todo el capítulo con lujo de detalles, todo lo que tenía que hacer, una de las grandes tareas que tenía el sacerdote era dictaminar si una persona que tenía lepra ya había sido limpiado o qué tenía que hacer. Pero su trabajo con la lepra en la Biblia, yo no sé si a lo que le llaman lepra en la antigüedad, hoy en día, científicamente hablando, médicamente hablando, sería circunscrito solo a esa condición. Yo creo que lepra en la antigüedad se refería a muchas diferentes condiciones. El hecho es que era una condición que se manifestaba por fuera.
y por regla general estaba conectado con el estado interior de la persona. O sea, la lepra siempre simbolizó el pecado en la Biblia, ¿verdad? No es porque la condición, o sea, existe la condición física, ¿verdad? Pero en la Biblia, por regla general, siempre está la conexión entre una cosa y la otra. Pues era una condición terrible la lepra, porque pues en primer lugar era muy fácilmente transmisible. Entonces tenían que aislar a las personas que tenían lepra. Y eso pues hasta la fecha, ¿verdad? Hay países en donde todavía hay leprocomios. En la India hay leprocomios. Seguro los hay en otros lugares. Tienen que aislarlos porque es una cosa que se pega con mucha facilidad. Pero básicamente lo que ataca la lepra es nuestro sentido del tacto, ¿verdad? Anula la capacidad para sentir. Entonces la persona no siente dolor, no siente el calor, no siente el frío, no siente. Y miren, ahí podemos ir entendiendo nosotros cómo existe tal cosa como lepra espiritual, ¿verdad? Cuando tenemos un problema con nuestro sentido del tacto, afectos, adoración, y nos volvemos insensibles. Pero por ser insensibles, ponen el fuego donde hay una brasa ardiendo y no se dan cuenta que se están quemando. Entonces allí es donde empiezan los problemas. O ponen el pie en un clavo que tiene, ¿cómo se llama? Óxido, y les da tétano. O se cortan y no se han dado cuenta que se hicieron una cortada y esta se infecta. Y es allí donde empiezan al final llegan a perder miembros y todo eso. Pero no es porque haya algo que esté carcomiendo, digamos. No, es que perdieron el sentido del tacto. Entonces eso sí es tremendo, ¿verdad? Una insensibilidad total. Así es que el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, también llega al corazón para ayudarnos a ver si no tenemos alguna forma de lepra espiritual y moral y sanarnos. Amén. Todo ser humano, si existe, tiene lepra espiritual y moral. Si está vivo, tiene lepra espiritual y moral. Pero Jesús llega al corazón precisamente para sanarnos de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, para hacer corta la historia, una vez dimos la lección así bien detallada, pero en Levítico 13, verso 4, digamos, dice, versos 3 y verso 4 habla dice, si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca. En otras palabras, lepra blanca. Luego en Levítico 13, verso 19. Si quieren, les voy a facilitar el trabajo y lo voy a poner aquí. 13:4, blanca. 13:19 dice, y en el lugar de divieso hubiera una hinchazón o una mancha blanca rojiza. Lepra roja. Luego en Levítico 13:30 dice, el sacerdote mirará la llaga y si pareciera ser más profunda que la piel y el pelo de ella fuere amarillento, lepra amarilla. Y luego en el 13, esa es la roja, 49, gracias. 13:49 dice, y si la plaga fuere verdosa, lepra verde, ¿ok? Entonces son las 4 diferentes clases de lepra que se mencionan acá. La lepra blanca, pues esa tiene que estar conectada con nuestras justicias propias, ¿verdad? Nuestras autojustificaciones. Yo no fui, yo no lo hice, yo no tengo la culpa, alguien más tiene la culpa. Autojustificaciones. ¿Verdad? La lepra roja tiene que ver con el enojo. La lepra amarilla, la palabra amarilla es muy interesante porque significa relucir, brillar,
tiene que ver con nuestro orgullo de revelación, tiene que ver con nuestra propia imaginación que siempre está creando mundos, ¿verdad? Imaginarios. Andar a la luz de nuestra propia revelación. Entonces pongamos aquí orgullo de revelación. Es que yo digo que tiene que ser así. No, para mí es así. ¿Lo ven? Andar a la luz de mi propia revelación. Es que fíjate que por allí dicen que es tal y tal cosa. No puede ser. Tiene que ser así porque yo digo, porque yo pienso, porque yo creo. El problema es que así tratamos la palabra de Dios muchas veces, por eso no aprendemos, ¿verdad? Ok. Y luego la lepra verde. Bueno, el color verde. Verde significa ser pálido, vacuidad de color, es una cosa... el verde amarillento de vegetación tierna y enfermiza. El color verde por regla general lo conectamos con la envidia, ¿verdad? Con la envidia. O sea, la envidia hace que todo lo que yo tengo se vea pálido, se vea sin color, sin gracia, porque lo que tiene el otro se ve más bonito, se ve más colorido y se ve mejor, ¿verdad? Entonces quiero lo que el otro tiene. Envidia, celos. Eso es en esencia lo que representan estas diferentes formas de lepra. Vámonos a Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5. ¿Por qué me detengo con esto? Porque son las cosas de las que padecemos todos los seres humanos, pero no nos damos cuenta. No sabemos, hemos actuado así toda la vida, estamos tan habituados a esto que necesitamos el ministerio del sacerdote para que venga el sacerdote y nos diga, oye, aquí tienes lepra, alguna forma de lepra. Necesitamos el ministerio del profeta para que con la palabra nos arranque y destruya esa actitud. Y por supuesto ahí está el rey listo para tomar posesión de ese terreno. Amén. Cuando le entreguemos al Señor, cuando nos demos cuenta pues de nuestro estado y se lo entreguemos al Señor. Amén. Miren, ¿se acuerdan en segunda de Pedro cuando dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si no estamos haciendo estas cosas, somos ciegos, ¿sí? Y no estamos dando fruto, dice. Amén. No estamos dando fruto, somos ciegos. En otras palabras, no estamos ejercitándonos en la piedad todo el tiempo. Es lo que pasa acá con Jesucristo, dejándolo trabajar en nosotros, como rey, como sacerdote, como profeta. Cuando lo dejamos trabajar en nosotros, estamos progresando, estamos añadiendo a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio. Jesús está ganando terreno, ¿sí? Si no estamos en la tarea de buscar hoy ser mejores que ayer, como dice ahí en segunda de Pedro, dice, somos ciegos habiendo olvidado la purificación de nuestros antiguos pecados, ¿verdad? Y dice, si estas cosas abundan en nosotros, no vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo eso está en segunda de Pedro capítulo 1. Entonces, el buscar el mejoramiento personal a diario de manera continua, y a eso nos hace estar ejercitándonos para la piedad, como le dijo Pablo a Timoteo. Amén. Ok, bueno, en segunda de Reyes capítulo 5 tenemos una historia famosa, clásica, la historia de Naamán, general del ejército del rey de Siria. A ver cómo necesitamos todo el capítulo, así es que les voy a leer y nos vamos saltando algunas cosas, ¿verdad? Pero dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso.
Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pues ahí estaba Eliseo, ¿verdad? En Samaria. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti, a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate o dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey de Israel, de Samaria, ahí se ofendió porque pensó que le estaba tendiendo una trampa el rey de Siria. Pero cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora, Eliseo no estaba burlándose de este hombre. Era un hombre importante, el general del ejército del rey de Siria. Eliseo no se estaba burlando de él. ¿Se acuerdan? Si regresamos a Levítico capítulo 13, una de las cosas que hacían los sacerdotes para que la persona que tenía lepra fuera purificada era, ya usaban cedro, hisopo, una vecilla limpia que era sacrificado sobre aguas corrientes. Necesitaban aguas corrientes. Y que yo sepa, el único río que atraviesa la tierra de Israel es el Jordán. Así es que obviamente tenían que ir al Jordán donde habían aguas corrientes. Ahí no era solo de abrir el chorro y que corriera el agua, eso no existía. Tenían que ir al río y tenían que hacer todo este procedimiento donde había aguas corrientes. ¿Por qué hizo Dios dibujó Dios este cuadro así? Bueno, para que entendamos que si vamos a ser libres y limpios de cualquier forma de lepra que tengamos, será porque habremos bebido de las aguas del río de vida. Amén. Entonces le dijo: ve al Jordán y ahí métete 7 veces. Además, lo mandó al Jordán. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán en tiempos de Josué? Josué dijo: tráiganme 12 piedras. Y Josué mandó a levantar un monumento en medio del río Jordán que quedó allí hasta entonces, marcando el lugar donde habían estado los sacerdotes en pie con el arca sobre sus hombros mientras el pueblo de Israel pasaba allí en seco. Y después levantaron otro monumento en la otra orilla del Jordán. Eran 12 piedras, sí, una por cada tribu, pero también una por cada uno de los 12 nombres del Señor Jesucristo. Amén. Por eso vemos tantas cosas en relación al Jordán en tiempos bíblicos, hasta que Jesús descendió al Jordán. Amén. Ok, y cuando lo bautizó Juan. Pero allí estaba este memorial del nombre del Señor. Entonces es la naturaleza de Cristo. Cuando bebemos de las aguas vivas de su nombre, de su naturaleza, amén, es allí donde el Señor nos sana de nuestra lepra. Pero miren la lepra del general del ejército sirio. De acuerdo, la tenía de manera física, pero veamos cuál era su lepra espiritual y moral aquí. Cuando Eliseo ni siquiera salió él a la puerta a convidar al general a que entrara a su casa y le lavó los pies y le preparó una cena. No, mandó a su siervo a que lo encontrara y le diera la instrucción. Entonces, todo esto lo hizo de adrede para que el general supiera de qué clase de lepra padecía. El general estaba esperando todo el tiempo que el cielo se abriera, que descendieran ángeles, que hubiera un espectáculo absolutamente maravilloso y sobrenatural,
y que de esta manera lo iba a sanar el Señor, porque después de todo él es el general del ejército del rey de Siria. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él estaba esperando un espectáculo, ¿verdad? Y déjenme decirles algo, esto le va a servir a mucha gente, pero hay personas que no reciben el bautismo con el Espíritu Santo porque padecen de este mismo síndrome. Tienen una idea preconcebida de qué les va a pasar y de cómo va a ser y de cómo todo el mundo va a notar lo espectacular de su experiencia cuando descienda sobre ellos el Espíritu Santo. Están esperando a que el cielo se abra, a que Dios les dé visiones y a que pasen toda una serie de cosas. Y por eso hay gente que no recibe el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el bautismo con el Espíritu Santo? Es re fácil, pidiéndolo. ¿Sí? Y no tiene que haber un espectáculo tampoco. A veces Dios sí lo hace, no digo que no. ¿Sí? Pero no es la regla. Lo único que Dios prometió es que hablaríamos en lenguas y profetizaríamos, pero no dijo que íbamos a tener visiones y todo eso allí. ¿Ven lo que estoy tratando de decir? Entonces Naamán, miren la lepra del general del ejército de Naamán. Este orgullo, ¿verdad? Este orgullo. La autojustificación aquí donde está. Y era lepra blanca lo que tenía, porque ahí lo van a ver. ¿Dónde está esto? Es que yo merezco, yo soy, entonces por lo tanto tiene que suceder de esta manera, ¿verdad? Entonces dijo: para eso mejor me voy a meter a los ríos de Damasco. ¿Cuál es la diferencia? Hasta que uno de sus criados le dijo: mira, o sea, si te hubiera mandado a hacer algo más complicado, lo hubieras hecho. ¿Por qué no haces esta cosa tan sencilla que te mandó a hacer? Va pues, fue, se metió 7 veces al río, sanó de su lepra. Fin del problema. Amén. Entonces, ¿se acuerdan que le ofreció presentes a Eliseo? Y Eliseo le dijo: no me des nada, no quiero nada. Pero Giesi, el criado de Eliseo, se dio cuenta de todo eso, que Eliseo no le recibió los presentes. Y en el verso 20, Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: ¿a qué vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas? Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Ahí está mintiendo, ¿verdad? Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le instó, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. El lepra blanca. Tremendo. O sea, Giesi todo el tiempo tenía lepra en el corazón. Sí, Naamán también. Y a él se le manifestó pues visiblemente. Y tarde o temprano la lepra que hay en el corazón se manifiesta por fuera, porque empezamos a tratar ásperamente a las personas o quién sabe, ¿verdad? Pero tarde o temprano se nota por fuera la condición del corazón. Amén. Bueno, ahora vámonos a otra historia. Segunda de Crónicas 26, verso 1. Segunda de Crónicas 26, verso 1.
Y aquí tenemos la historia del rey Uzías. Fue un rey que buscó a Dios, caminó con Dios y Dios lo bendijo. Edificó un montón de torres y cosas, labranzas, viñas, vegas, tuvo un ejército de guerreros, una cosa tremenda, una cosa maravillosa. El versículo 15: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y eso fue lo que sirvió para manifestar la lepra que tenía en el corazón. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Pues él era el rey. Quemar incienso era tarea de los sacerdotes, no de los reyes. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Ahora, aquí no dice que le brotó lepra roja, pero obviamente era roja la lepra que tenía. Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. ¿Cuál era su lepra moral y espiritual? Yo soy el rey, yo hago lo que quiero. Yo soy el rey, yo puedo entrar a donde quiera. ¿Sí? Yo soy el rey, nadie me puede decir lo que no tengo que hacer. ¿Lo ven? Entonces, bueno, le brotó la lepra en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Tremendo, ¿verdad? Entonces ahí tienen. El trabajo pues de Jesucristo como nuestro fiel sumo sacerdote es ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? A ayudarnos a humillarnos y a decirle a Él: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, mírase en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ahora, ¿por qué necesitamos al sacerdote examinándonos? Examinando la condición, nuestra condición como sacerdotes, examinando la calidad de ofrendas que le estamos trayendo al Señor, examinándonos a ver si no hay presencia de alguna forma de lepra espiritual y moral dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el rey quiere conquistar más terreno. El rey quiere poseer la totalidad de nuestro ser. Entonces el sacerdote tiene que venir y decir: a ver, ¿dónde? ¿Verdad? Y necesitamos al profeta, porque de acuerdo, a lo mejor ya estamos como sospechando de que Dios anda detrás de algo, pero necesitamos la palabra profética que va a venir y de una vez va a derribar, de una vez va a arrancar. Y por eso, gracias a Dios, cuando se nos predica la palabra de Dios como debe ser, quiero decir toda, no nada más parte. Quiero decir los dos lados del árbol, no nada más uno. Amén. Lo necesitamos para llegar a donde decimos que queremos llegar. Así es que este es uno de los grandes ministerios de Cristo en el corazón del hombre. Esta es una de las grandes razones por las que Jesús viene a hacer su morada en nosotros. Nuestro problema no está afuera de nosotros, nuestro problema está adentro de nosotros. Así es que Él viene aquí adentro y desde adentro empieza a ganar terreno, a convertirnos y a conformarnos a imagen suya. Claro que tenemos un problema afuera, es nuestro adversario, el diablo. Pero Dios se vale del diablo para también permitir escenarios que nos van a ayudar a nosotros, ¿verdad? A vernos a nosotros mismos y a ir al Señor y a pedirle al Señor que nos corrija. Amén.
Así es que estamos hablando del ministerio de Jesucristo dentro del corazón del creyente. Hay citas que ya no les di, pero suficiente. Ya hablamos de Jesucristo como rey, sacerdote y profeta. Dios mediante, la otra semana iremos viendo otras cosas más. Estamos estudiando a Cristo en el creyente. Amén. Así es que espero que esto nos esté bendiciendo. Eso es, gracias a Dios. Señor, bendito sea tu maravilloso nombre. Te damos gracias, te damos la gloria. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar dándole a Dios las gracias. Y entendiendo estas cosas puede uno entender, ¿verdad?, el trato de Dios y el amor de Dios para con nosotros. Y de qué se trata todo esto, ¿verdad? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendito Dios, gracias por las porciones maravillosas de tu palabra que nos permites estudiar, analizar, Señor, comprender para nuestro bien, para nuestro provecho y para gloria tuya, Señor. Padre, gracias por Jesús en nosotros. Jesús, te damos gracias por el rey, el sacerdote y el profeta que tenemos dentro. Bendito Señor. Tú sigues haciendo la obra, Señor, que fuiste enviado a hacer a nuestros corazones, Señor, y no te detengas hasta que esta quede completada. Gracias por tu promesa de perfeccionar la buena obra que empezaste, Señor, desde el día de nuestra salvación. Entendemos mejor cuál es esa buena obra y por qué necesitamos del rey, del sacerdote y del profeta, trabajando desde adentro, Señor, completando tu imagen en nosotros, Señor, con tu estatura, edificando tu estatura, plantando esas semillas de verdad que van a dar mucho, mucho fruto para vida eterna, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Bendito Señor, ayúdanos a dejarnos seguir trabajando por tu mano amorosa, Señor Dios, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio. Gracias por no dejarnos como nos encontraste el día de nuestra salvación. Gracias por buscar perfeccionar tu imagen en nosotros, Señor. Y gracias por tu ministerio dentro de nosotros, sumado a tu ministerio a favor nuestro, a la diestra de la gloria del Padre. Jesús, te amamos, te adoramos. Gracias por tu palabra. Oramos que dé mucho fruto en la vida de todos nosotros y a ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús, bendito sea tu maravilloso nombre. Bueno, Dios los bendiga y hasta la próxima.